Vamos a ver el concepto y algunos ejemplos de lo que es el mínimo común múltiplo, conocido también como MCM por sus iniciales. El mínimo común múltiplo de un conjunto de números naturales es el número más pequeño que los contiene exactamente, o sea, que es múltiplo de todos ellos. Este es el concepto o la definición de lo que es el mínimo común múltiplo. Vamos a ver a continuación ejemplos de cómo se determina. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, comenzando por la forma larga, que es la manera como lo hacen los niños de aproximadamente 10 u 11 años que todavía no han visto lo que es la descomposición de un número en factores primos. Veamos entonces cómo se hace por este camino. Determinamos el conjunto de múltiplos de 4, que sería 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. Y bueno, este conjunto sigue, es un conjunto infinito. Ahora determinamos el conjunto de múltiplos de 6, que son 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, 60, y de igual manera ese conjunto nunca termina. Ya tenemos entonces el conjunto de múltiplos de 4 y de 6. Ahora vamos a señalar los números comunes, o sea, los que se repiten en los dos conjuntos. Tenemos el caso del número 12, también observamos el 24 y observamos el número 36. Esos son los múltiplos comunes y de ellos vamos a señalar o determinar lo que es el mínimo, o sea, el más pequeño. Se trata entonces del número 12. Entonces 12 es el número más pequeño que contiene exactamente a 4 y a 6. O sea que es múltiplo al mismo tiempo de ellos dos. Entonces 12 constituye el mínimo común múltiplo o MCM de 4 y 6. Repito, esta es la forma como calculan el mínimo común múltiplo los niños que todavía no han visto lo que es la descomposición de números utilizando factores primos. Ahora vamos a ver cómo encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6 de la forma corta, que es cuando el estudiante ya conoce cómo descomponer un número en factores primos. Entonces escribimos el 4 y el 6, los dos números naturales que tenemos allí, y a la derecha del último número trazamos una línea vertical y entonces vamos a utilizar aquí números primos para realizar la descomposición simultánea de esos dos números. Recordemos que los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por sí mismos y por 1. Entonces comienza ese conjunto en el 2, después tenemos el 3, luego el 5, luego el 7, después el 11, etc. Este conjunto es infinito. Entonces comenzamos examinando el 2. Nos preguntamos si el 2 es divisor de alguno de estos números. Efectivamente, divide a los dos por tratarse de números pares. Entonces utilizamos el 2. Decimos mitad de 4, 2, mitad de 6 es 3. Nos preguntamos si el 2 sirve nuevamente. Al 3 no le sirve, pero a este 2 sí le sirve. Entonces lo utilizamos.
decimos mitad de 2 es 1, mitad de 3 no tiene, ¿sí? 3 no es divisible exactamente por 2, por lo tanto se deja como está. Por aquí ya terminamos, podemos encerrar este número en un círculo para saber que aquí no hacemos nada más, ya terminamos porque llegamos a 1 y nos queda el número 3. Estábamos aquí en el número 2, vemos que el 2 ya no le sirve al 3, entonces pasamos a examinar el siguiente número primo, que es el 3. 3 efectivamente es divisor de 3, entonces decimos tercera de 3 nos da 1 y encerramos ese número para indicar que allí terminamos. Estos números que nos quedan aquí se multiplican entre sí, 2 por 2 por 3, y eso nos da como resultado 12. Y ese es el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Vemos que se obtiene el mismo resultado de las dos maneras, de la forma larga y de la forma corta. Lógicamente, esta manera es mucho más efectiva, más rápida, pero se advierte que debe utilizarse cuando se conoce esto, que es la descomposición simultánea de números utilizando factores primos. En el segundo ejemplo, vamos a determinar el mínimo común múltiplo de 9, 10 y 15. Entonces, vamos a realizarlo de las dos formas. Comenzamos con la forma larga. Y para ello debemos determinar el conjunto de múltiplos de cada uno de estos números. Comenzamos con los múltiplos de 9. Entonces, 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y 9 por 10, 90. Y este conjunto continúa. Entonces escribimos puntos suspensivos. Vamos ahora con los múltiplos de 10. Tenemos 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. 10 por 10, 100. Y este conjunto continúa. Ahora vamos con los múltiplos de 15. Tenemos 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. 15 por 5, 75. 15 por 6, 90. 15 por 7, 105. 15 por 8, 120. Y bueno, este conjunto continúa. Buscamos ahora los números que estén repetidos en los tres conjuntos. Realmente, el único que observamos es el número 90. Y ese constituye el más pequeño. Con seguridad, por acá más adelante, vamos a encontrar números que también estén presentes en los tres conjuntos. Pero buscamos el mínimo, o sea, el número más pequeño que se encuentre repetido en los tres conjuntos. Entonces, 90 constituye el mínimo común múltiplo de estos tres números naturales. Allí lo tenemos utilizando la forma larga, repito, para niños que todavía no han visto la descomposición en factores primos de un número. Vamos ahora a encontrar el mínimo común múltiplo utilizando la forma corta. O sea, descomponiendo simultáneamente esos tres números en factores primos. Los escribimos espaciados entre sí y a la derecha del último número trazamos una línea vertical. Y comenzamos examinando aquí los números primos. Vamos a escribirlos nuevamente. Entonces, los primos comienzan en el 2, después el 3, después el 5, después el 7,
luego el 11, etc. Entonces, iniciamos con 2. Nos preguntamos si 2 es divisor de alguno de estos números. Efectivamente, sirve para el 10 por ser número par. Entonces utilizamos el 2. A 9 no le sirve, a 15 tampoco. Entonces se escriben otra vez esos mismos números y decimos mitad de 10 es 5. Nos preguntamos si el 2 vuelve a servir. Vemos que no, porque tenemos aquí números impares. Entonces pasamos a examinar el 3. Nos preguntamos si 3 le sirve a alguno de estos números. Vemos que sí, 3 es divisor de 9 y también es divisor de 15. Entonces usamos el 3. Tercera de 9 nos da 3, tercera de 15 nos da 5 y al 5 no le sirve el 3, por lo tanto se escribe nuevamente. Nos queda ahora examinar de nuevo el número 3, a ver si le sirve alguno de estos. Vemos que sí, entonces se utiliza otra vez. Tercera de 3 nos da 1, para 5 no le sirve y aquí tampoco sirve. Entonces aquí podemos encerrar el 1 para que sepamos que aquí ya terminamos y nos concentramos en los números que quedan. El 3 ya no sirve para el 5, entonces pasamos al siguiente número primo, que es 5. 5 es divisor de 5, cabe una vez, y aquí terminamos. Entonces, para determinar ya el mínimo común múltiplo, multiplicando estos números que nos quedan aquí. Tenemos entonces 2 por 3 por 3 por 5. Veamos, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, y 18 por 5 nos da 90, que es el número que habíamos encontrado con la forma larga. Entonces 90 es el mínimo común múltiplo de estos tres números naturales. Con esto terminamos la explicación.